tendremos el mensaje de la palabra de Dios, que se encuentra, que está basado en el libro de Génesis, capítulo 23. Permítanme, déjenme encontrarla. Bien, el tema del día de hoy tiene por título el propósito de las aflicciones. Y bueno, para comenzar con esta exposición de la palabra de Dios, le invito a que me acompañe a Génesis 23, todo el capítulo 23, versículos 1 al 20. Voy a leerlo para que estemos poniendo atención todos juntos y poder comprender qué es lo que se va a exponer en esta mañana. La palabra de Dios dice así, Génesis 23, 1 al 20. Sara vivió 127 años. Estos fueron los años de la vida de Sara. Sara murió en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Abraham fue a hacer duelo por Sara y a llorar por ella. Después Abraham dejó a su difunta y habló a los hijos de Ed. Yo soy extranjero y peregrino entre ustedes. Denme en propiedad una sepultura entre ustedes para que pueda sepultar a mi difunta y separarla delante de mí. Los hijos de Ed le respondieron a Abraham: Escúchenos, Señor nuestro, usted es un príncipe poderoso entre nosotros. Sepulte a su difunta en el mejor de nuestros sepulcros, pues ninguno de nosotros le negará su sepulcro para que sepulte a su difunta. Abraham se levantó e hizo una reverencia al pueblo de aquella tierra, los hijos de Ed, y habló con ellos: Si es su voluntad que yo sepulte aquí a mi difunta, separándola de delante de mí, escúchenme e intercedan por mí con Efrón, hijo de Zohar, para que me dé la cueva de Macpela que le pertenece, que está al extremo de su campo, que en presencia de ustedes me la dé por un precio justo en posesión para una sepultura. Efrón estaba sentado entre los hijos de Ed, y Efrón el hitita respondió a Abraham, a oídos de los hijos de Ed y de todos los que entraban por la puerta de su ciudad: No, señor mío, escúcheme. Le doy el campo, y le doy la cueva que está en él. A la vista de los hijos de mi pueblo se los doy. Sepulte a su difunta. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de aquella tierra. Y a oídos del pueblo de aquella tierra le dijo a Efrón: Le ruego que me oiga. Le daré el precio del campo, acéptelo de mí, para que pueda sepultar allí a mi difunta. Efrón le respondió a Abraham: Señor mío, escúcheme. Una tierra que vale 400 ciclos, 4.56 kilos, de plata, ¿qué es eso entre usted y yo? Sepulte pues a su difunta. Abraham escuchó a Efrón, y Abraham pesó la plata que éste había mencionado a oídos de los hijos de Ed, 400 ciclos de plata, medida comercial. Así el campo de Efrón, que está en Macpela, frente a Mamre, el campo y la cueva que hay en él, y todos los árboles del campo dentro de sus confines, fueron cedidos a Abraham en propiedad a la vista de los hijos de Ed, delante de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después de esto, Abraham sepultó a Sara, su mujer, en la cueva del campo de Macpela, frente a Mamre, es decir, Hebrón, en la tierra de Canaán. El campo y la cueva que hay en él fueron cedidos a Abraham en posesión para una sepultura por los hijos de Ed. Amén. Bien, vamos a comenzar con esta exposición de este mensaje de la palabra de Dios. La vida, hermanos, la vida no es justa. Esto es un hecho. No necesariamente sufre más el que peor obra, ni le va mejor al que se dedica a hacer buenas obras. Además de esto, el sufrimiento está a la orden del día. Y llega muchas veces cuando menos lo esperamos. Ante todo esto, tendemos a preguntarnos: ¿y por qué a mí? ¿Por qué yo sufro? ¿Por qué me pasa esto? Pues bien, el día de hoy, tomando como base lo ocurrido a Abraham ante la pérdida de su esposa Sara, vamos a ver 3 puntos a tomar en cuenta
para poder entender el propósito de las aflicciones, tanto como son parte de la vida de todos, que es un punto que vamos a ver, el cómo nosotros como cristianos podemos tener esperanza a través de ellas, por qué podemos tener esperanza, y últimamente vamos a ver el punto principal, cuál es el propósito de cada una de las aflicciones. Así que bueno, si usted ha padecido aflicción, que yo sé que sí, o está padeciendo una, y si usted pues obviamente sabe que va a vivir una, le invito a que ponga mucha atención a este mensaje de la palabra de Dios, para que una vez habiendo sido expuesto podamos entender cuál es el propósito de las aflicciones. Vamos a orar para que el Señor nos guíe a través de este mensaje. Bendito Dios y Padre Celestial, te agradecemos en esta tarde por la bendición que nos das de poder estar, en mi caso, exponiendo este mensaje, en el caso de todos nosotros, siendo bendecidos por este mensaje de tu palabra, Señor, para poder aprender de él. Te pedimos para que tu Espíritu Santo añada bendición al mismo y podamos nosotros poder aplicarlo en nuestra vida, podamos vivir viviendo en tu seguridad a través de cualquier tipo de aflicción, y bueno, y podamos seguir creciendo en nuestra madurez hasta llegar a la estatura del varón perfecto que es tu Hijo Jesucristo. Permítenos ser sumamente bendecidos a través de esto que se va a exponer, por esa iluminación, por esa guía de tu Santo Espíritu. Te pedimos todo esto por los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos al primer punto. El primer punto es, pues, que las aflicciones son parte de la vida de todos. Génesis 23, 1 al 2 dice, Sara vivió 127 años, tuvo la bendición de disfrutar más de 30 años a su hijo Isaac. Estos fueron los años de la vida de Sara. Sara murió en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Abraham fue a hacer duelo por Sara y a llorar por ella. Pues bien, hermanos, las pérdidas son dolorosas y son un tipo de aflicción que, si vivimos el tiempo suficiente, todos vamos a llegar a padecer. Es algo parte esencial de la vida. Y a veces queremos evitar el sufrimiento de la pérdida de alguien, incluso intentando ser distantes. Llegamos a pensar, bueno, pues si yo soy distante con mi hijo, con mi hija, con mi esposo, con mi esposa, con esta persona, tal vez el día en que se vaya de mi vida, en que el Señor lo llame, la llame a su presencia, tal vez no voy a sufrir tanto. Pero cuando pensamos así, pasan varias cosas. Cuando pensamos así, pues estamos viviendo, para empezar, una pérdida constante, porque pues no estamos disfrutando el tiempo que tenemos a la persona que está a nuestro lado. Y de cualquier manera, no dejamos de sufrir cuando la persona se va. Incluso llegamos a lamentarnos de ¿y por qué no aproveché mejor el tiempo con él, con ella? ¿Por qué desperdicié el tiempo? ¿Por qué no le dije que lo amaba, que la amaba? ¿Por qué no lo llevé a donde quería ir? Así que esta costumbre, ya sea que la busquemos o no, de ser distantes con las personas, es algo de lo cual pues tarde o temprano nos acabamos lamentando. Algo que no debe de ser parte de nuestra vida. Y bueno, Abraham fue uno de los más grandes ejemplos de hombres de fe en la palabra de Dios, tanto por cómo obedeció a Dios al irse de su tierra, de su familia, para ir a vivir al lugar que Dios le había dicho, también pues por su vida, en la cual fue creciendo en conocimiento del Señor. Fue una persona fiel a él, a pesar de sus errores. Y también vimos cómo ya en un punto de gran madurez, cuando el Señor le pidió a Abraham entregar a su hijo Isaac, pues Abraham estuvo dispuesto a entregárselo, ¿sí? Él sabía que de Isaac iba a venir su descendencia, porque el Señor así se lo había dicho, y entonces él entendía de que si
Si tenía que darle muerte a su hijo por obediencia al Señor, el Señor le iba a levantar de los muertos. Esta era la confianza que tenía Abraham. Así de grande llegó a ser su fe. Pero la fe de Abraham no lo libró de aflicción. Cuando llegó el tiempo en el cual su esposa Sara tenía que partir, su fe pues no fue suficiente para evitar eso. ¿Y sabe por qué? Porque a diferencia de lo que podamos llegar a pensar y de lo que se enseña en muchas iglesias, la fe no es una fuerza mística sobrenatural que nos da poder sobre lo que va a suceder. No es como la fuerza de Star Wars, la Guerra de las Galaxias, en la cual uno en cierta medida manipula las circunstancias. No, la fe no funciona así. Y la fe no, es que no es eso. Sino que más bien la fe, dicho de una manera sencilla, pues es la capacidad de confiar en Dios. ¿Sí? De confiar en su poder, pero de confiar también en su sabiduría. En aceptar de que todo lo que el Señor disponga, pues va a ser siempre lo mejor. Hebreos 11.1 define a la fe como, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y miren, es un hecho que nos encantaría tener en pleno control las cosas, ¿sí? Nos encantaría que uno por orar, pues las cosas salieran siempre como las pedimos. Pero la verdad es que eso sería algo totalmente catastrófico. ¿Alguien de ustedes vio y recuerda la película de Jim Carrey de Todopoderoso? ¿Sí la recuerdan? ¿Qué pasó cuando él tenía en modo de ilustración, porque sabemos que nunca va a ser igual a lo bíblico, pero cuando él tenía el poder de hacer milagros, cuando él recibía las peticiones que la gente le hacía a Dios y él tenía el poder de contestarlas, pues él empezó a contestar a todo que sí. ¿Y qué pasó? ¿En qué se convirtió el mundo cuando él había hecho eso? Pues se hizo un caos, ¿no? Y así sería. Si el Señor contestara todo lo que le pedimos de manera afirmativa y en el momento en el cual se lo pedimos, pues este mundo sería un tremendo desastre. Y bueno, es obvio que este mundo tiene muchas cosas difíciles, muchas circunstancias adversas. Todo esto es debido a que vivimos en un mundo contaminado por el pecado. Pero recordemos que todo lo que pasa es administrado por el Señor y obra para bien de aquellos que le aman. Así que tenemos que entender algo. Aunque nos duela, es un hecho que la aflicción va a llegar a nuestras vidas. Y por más que pidamos, pues muchas veces, pues de cualquier manera va a llegar. Otras veces el Señor también la va a poder evitar. Si estamos enfermos, no importa lo grave que sea nuestra enfermedad, el Señor, si así quiere, puede sanarnos. Puede curar un cáncer, puede curar el VIH, puede curar, por supuesto, una gripa, la COVID, la influenza, cualquier tipo de desorden que podamos tener. La puede cuidar, la puede curar, puede hacer todo eso, ¿sí? No nos confundamos y pensemos que no. Pero también, muchas veces, el Señor va a permitir que la aflicción llegue a nuestras vidas. Que la pérdida, como la de Sara, también llegue a nuestras vidas. Pero como vimos la semana pasada y como acabamos de mencionar, todo, absolutamente todo va a estar obrando para bien. Y es por eso que aunque seamos tan fieles como Abraham, y hay que tenerlo muy en claro, no por eso nos vamos a librar de las tristezas de la vida. Y le pongo otro ejemplo. ¿Quién ha habido más fiel en este mundo que Abraham? Recuerde, hubo una persona mucho más fiel que Enoc, mucho más fiel que el profeta Elías, mucho más fiel que el rey David, mucho más fiel que Abraham.
Y esa persona que fue mucho más fiel que todos ellos, ¿no sufrió? Pues sí. Nuestro Señor Jesucristo ha sido la persona que no ha cometido nada en este mundo como para poder decir que por su pecado le han pasado cosas malas. No. Sencillamente vivió sufrimiento, pues porque es parte intrínseca de este mundo caído. E incluso, pues en su caso, como ser la persona, el ser más lleno de amor, pues le dolían cosas que a veces a nosotros, con nuestro corazón tan duro que tenemos, nos llegan a dar igual, ¿sí? El sufrimiento de los demás. Pero bueno, así como el Señor Jesucristo y como muchos hombres de la Biblia, tenemos esperanza. Cristo sabía que lo que Él fuera a vivir en este mundo y que aún este trago amargo que Él vivió, este trago de la copa de la ira de Dios, Él sabía que iba a ser algo temporal. Él sabía que a pesar de vivir lo más tremendo que nadie más va a vivir y que nadie más puede llegar a vivir de manera comparable, Cristo sabía que había esperanza más allá de eso. Y nosotros podemos tener también esperanza. Y a diferencia de Él, nosotros podemos llegar a tener una vida y una muerte dura, difícil, complicada, pero a diferencia de Él, nosotros no estaremos ya como creyentes, como cristianos, recibiendo en ningún momento de nuestra vida la ira de Dios. Podemos llegar a confundirnos, podemos llegar a tener dudas, ¿sí? Pero debemos entender que la ira de Dios ya no va a ir sobre ninguna persona que sea realmente creyente, sobre ningún hijo de Dios, porque la ira de Dios solamente fue manifestada en Cristo y también va a llegar solamente a aquellos que se rehúsen a creer. Pero si nosotros hemos puesto nuestra confianza en la obra que Cristo hizo en favor nuestro, entonces podremos tener esperanza. Y podremos entender también de que la aflicción, así como Cristo la vivió antes de la cruz, la aflicción va a ser parte de la vida de todos nosotros. Y este es el segundo punto que quiero desarrollar. El entender que como cristianos podemos llegar a tener esperanza a pesar de la aflicción. Ya no voy a leer todo lo que leímos de Abraham, cómo él estuvo buscando el terreno para enterrar a su esposa Sara, ¿sí? Pero bueno, una vez que, lo voy a mencionar nada más, una vez que la esposa de Abraham, Sara, murió, pues él tuvo que encargarse de algo bien doloroso, ¿no? Que tristemente muchos vamos a vivir también, que es esta experiencia de enterrar a un ser querido, en este caso a su esposa. Y algunos de nosotros llegaremos a enterrar también a padre o a madre, tal vez a esposo, a esposa. Tal vez viviremos algo tan desgarrador como tener que enterrar a un hijo, no lo sabemos. Pero esto es parte de la vida, es parte de este mundo caído. Es consecuencia de lo que nuestros padres Adán y Eva hicieron en el Edén. Y es consecuencia del pecado que nosotros seguimos practicando. Y bueno, Abraham estuvo negociando un lugar dentro de la tierra de Canaán, dentro de Palestina, para enterrar al cadáver de Sara. Y pues tuvo que negociar con la gente de estos lugares, ¿sí? Imagínense el dolor, ¿sí? de la pérdida de su mujer, de su esposa, el dolor que estaba sintiendo y cómo tenía que con ese dolor estarse ocupando de estas cosas. Pero bueno, es algo que muchos, les digo, tendremos que vivir. Y al final consiguió un lugar pues para sepultarla. Él se negó a tener compromisos con la gente del lugar, se negó a recibir de manera gratuita este lugar.
Y de esta manera, por 400 ciclos de plata, 4.56 kilos de plata, pues compró el lugar donde iba a enterrar a Sara. Y en este punto quisiera que notáramos algo muy especial. Eh, no hay evidencia en las escrituras que diga lo contrario a lo que yo le voy a mencionar. Abraham perdió a Sara, sí, la palabra de Dios dice que le dolió, que estuvo de luto, pero no hay ninguna evidencia que diga que a Abraham se le acabó su vida por haber perdido a su mujer. No sé si a usted le ha tocado, a mí sí, que le haya tocado conocer gente, y no lo digo con afán de crítica, al contrario, es algo muy triste, que le haya tocado conocer gente o escuchar de gente que cuando pierde un trabajo, cuando pierde algún bien o algo más grave, cuando pierde a un ser querido, luego se la viven en constante luto por muchos años. Luego las personas no vuelven a ser las mismas. ¿Usted ha llegado a conocer a alguien así? A alguien a quien su vida se le acaba cuando las cosas no salen como quiere, cuando tiene una pérdida muy dolorosa. Yo sí he conocido gente así y les digo, no es por crítica, ¿sí? Es algo muy triste. Es algo muy triste y común que cuando la gente llega a perder a alguien cercano, las cosas pues sí, obviamente no llegan a ser iguales, pero también llegan a vivir como si ya no hubiera motivos para vivir. ¿Por qué pasa esto? Pues porque llegan y llegamos, porque eso también nos llega a pasar a nosotros. Llegamos a poner como nuestra vida a nuestro esposo, esposa, hijo, hija, a alguien muy cercano. Y, y cuando ya se nos va esa persona, incluso puede ser hasta desde un divorcio o que el hijo se vaya del hogar, cuando se nos va esa persona, perdemos ya nuestras razones para vivir. Y, y esto es porque cimentamos nuestra vida en el lugar equivocado, la cimentamos en la arena. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo sobre este tema? Mateo 7, 24, 25. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Acuérdese lo que le pasó a Job. Job sí, sufrió bastante, llegó a quejarse, a preguntar por qué pasa esto, el Señor no ha de saber lo que estoy viviendo, yo quiero hablar con Él, sí, y bueno, ¿qué pasó con Job? El Señor le dijo, a ver, ¿dónde estabas tú cuando yo hice tal cosa? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice la otra? Etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto siempre fue dicho con amor de parte del Señor. El Señor amaba a Job. El Señor había puesto en Job la fe para que él fuera un gran hombre de Dios, un gran hombre de fe. Pero bueno, también tuvo sus dudas, tuvo sus luchas. Y a final de cuentas, Job, pues no perdió su fe, no perdió su vida, no se le acabó su vida, sino que, que a pesar de todo lo que estaba viviendo, su esperanza la tenía puesta en el Señor. Y por eso buscaba al Señor para pedirle preguntas. No fue todo perfecto de parte de Job, repito, pero sí fue a la persona adecuada para poner en esta persona su esperanza, en Dios mismo. Nosotros, si ponemos nuestra esperanza, si ponemos nuestro consuelo en la gente, en alguien cercano, en alguien de nuestra familia, lo llegamos a convertir en un ídolo. Y el que hagamos a alguien un ídolo no es bueno ni para esa persona ni para nosotros. Uno mismo puede sentir padre de que, ay, qué padre, de que
mi esposa me vea como su sol, como su adoración, que no sé qué. Pero esto tiene un lado negativo muy pronunciado que luego no llegamos a entender y que da como consecuencias lo que se conoce como relaciones tóxicas. No sé qué tan psicológico es este término, pero me entienden, ¿no? Hay muchos memes, muchas bromas respecto a esto. Pero, ¿cómo se desarrolla esto? ¿Qué pasa con esto? Bien, cuando nosotros empezamos a hacer expectativas de nuestros hijos, de nuestra esposa, de nuestro esposo, y, y empezamos a enfocarnos en ellos de una manera ya no sana, empezamos a ser sumamente críticos con esas personas, empezamos a sentirnos afectados cuando no cumplen con lo que nosotros esperamos de ellos, cuando ya no nos dan lo que nosotros queremos. En el caso de nuestros hijos, cuando se salen de nuestro control, podemos llegar a molestarnos, a enojarnos enormemente y y sencillamente al haberse vuelto ellos un ídolo, una imagen de lo que nosotros queremos que ellos sean, pues acabamos, repito, haciéndonos daño a nosotros, pero también acabamos haciéndoles daño a ellos. Por ejemplo, acabamos ahí revisando celulares, ¿sí? Sí, de que, ay, es que tengo que controlar de que no me ponga el cuerno, de que no ande viendo viejas o viejos, que ande viendo esto o el otro, que no ande platicando con otras personas, que me borre a todas de Facebook, a todos de Facebook, que no le hable a nadie, que no sé qué. Eso demuestra que tenemos una relación no muy sana con nuestra pareja. También podemos llegar a controlar excesivamente lo que nuestros seres queridos hacen, dejando de confiar en absoluto en nuestros hijos, y cuando queremos tener a nuestros seres queridos en nuestra vida de manera egoísta, los tenemos como un objeto, buscando que ellos nos provean del gozo que necesitamos, muchas veces sin darles la oportunidad a equivocarse. Básicamente el idolatrar a alguien eh, tiene un aspecto de que se llega a ver bonito, ¿sí? Pero que es la punta del iceberg, porque debajo del iceberg, debajo del agua, tiene un pecado de control enorme en el cual tú idolatras a alguien porque tú quieres que esa persona sea siempre como tú la quieres, de una manera, que siempre te dé lo que tú esperas de ella, que no cambie, que sea exactamente como tú así quieres que sea. Por eso es un ídolo. Y eso no es nada sano. Y el perder ese ídolo nos acaba nuestra vida porque hemos puesto nuestra satisfacción en el lugar equivocado. Porque ningún ser humano nacido de hombre y de mujer tiene la capacidad de cumplir con estas expectativas que nosotros nos hacemos. Y situaciones así solamente acaban en desastre. En cambio, el Señor quiere que pongamos nuestra plenitud, nuestra esperanza, nuestro gozo únicamente en Él. No sabemos lo que nuestro futuro nos depare. Podemos llegar a vivir cosas realmente hermosas en nuestra vida, grandes bendiciones de nuestro Dios, las cuales tenemos que disfrutar y por las cuales tenemos que vivir en constante gratitud. Pero recordando que esta existencia no va a ser nuestro destino final. Por eso, amados hermanos, cuando llegue la aflicción a nuestras vidas, cuando llegue la pérdida, recordemos que nuestra historia aún no ha terminado, porque en Cristo aún tenemos esperanza y gozo tanto en este mundo como en el venidero. Además, toda aflicción que vivimos no viene como un accidente. No es el fruto del azar, así como tampoco lo fue con Abraham. Ni lo será con ningún hijo de Dios. Un banco. Bien, y vamos ya ahora al tercer punto. Porque cada aflicción tiene un santo propósito. Una vez que Abraham consiguió el trato para enterrar a su esposa Sara,
Él hizo algo que yo no había puesto atención cuando empecé a leer este mensaje, este pasaje, que me tardé mucho en animarme a hacer porque se me hacía un tema muy complicado. Pero una vez que Abraham compró esta tierra, él hizo algo. Él hizo algo que sí es de suma importancia para el futuro del pueblo de Israel, de la familia que él estaba formando. Él dio el primer paso en la posesión de esta tierra, de la tierra de Palestina, de la tierra de Canaán. Al comprar él esta área, esta zona, esta tierra, él comenzó a poseer esta tierra. Y finalmente, tras años de peregrinación nómada, Abraham poseía una pequeña propiedad en medio de la tierra que Dios le había prometido a él y a sus descendientes. Y esta cueva también se convirtió muchos años después en el sepulcro familiar para Abraham, para su hijo, para su nuera, para su nieto, para la esposa de su nieto, siendo nada más una excepción de Raquel. Y de esta manera, por causa del entierro de Sara, pues Abraham comenzó a poseer este lugar. Y cuando Moisés estuvo escribiendo este libro de Génesis, pues Israel se encontraba rumbo a esta tierra. Habían salido de la esclavitud de Egipto y pasarían pronto a ser suya esta tierra, no solamente esta zona, sino toda la tierra de Palestina poco a poco, este lugar que Dios le había prometido. Y posiblemente este pasaje fue escrito para que Israel tuviera muy en claro desde cuándo su familia había comenzado a ser suya esta tierra, este lugar. Pero nosotros no tenemos la misma promesa que tiene Israel de una tierra en este mundo, de un lugar terrenal. En Palestina le perteneció a los judíos y, y bueno, es posesión perpetua de ellos. Ahorita están ellos regados por el mundo debido a su pecado. Posiblemente cuando crean en el Mesías ya van a regresar todos o la mayoría de ellos a Palestina. Ahorita no es el tiempo. Pero nosotros sí tenemos una promesa que va más allá de este mundo. Porque así como la pérdida en la vida de Abraham lo acercó rumbo al cumplimiento de esta promesa, así nosotros, con cada cosa que llegamos a sufrir, que llegamos a vivir, que llegamos a disfrutar, cada cosa que pasa en nuestra vida nos acerca a la promesa de nuestra patria celestial. Miren, a mí me encantaría, se los digo de manera sincera, me encantaría, me fascinaría que no fuese necesario tener que vivir cosas difíciles para así crecer en mi vida espiritual. Me fascinaría, me encantaría que me dieran todas las ganas de leer a diario la Biblia, de estar orando al Señor y que como resultado de eso ya el Señor dijera, ¿sabes qué? No ocupo que te enfermes, no ocupo que se te muera nadie, no ocupo que te vaya mal en el trabajo, no ocupo que fracases en un negocio para que aprendas, porque tú has aprendido todo con la comunión conmigo y con la lectura de mi palabra. Me encantaría que así funcionara la vida, pero no funciona así. Para empezar, nosotros somos pues de duro corazón, de dura cerviz, como dice la palabra de Dios. No nos gusta como debiéramos leer la palabra de Dios. No tendemos a dedicarle al Señor el tiempo que deberíamos para platicar con Él. Y por causa de esto, independientemente de que sea parte de la vida de todos, de cristianos y no cristianos, pero por causa de esto, la aflicción acaba teniendo una función didáctica en nuestras vidas. Acaba transformándonos para bien. La aflicción, ¿qué propósito tiene? Pues el propósito de hacernos crecer a la imagen de Jesucristo. Tenemos un corazón duro, como ya mencioné. Tenemos también una mente totalmente corrompida por el pecado. Y no hay nada como la aflicción para enseñarnos a depender más y más del Señor y de esa manera irnos haciendo cada vez más conforme a la imagen de Cristo. Por eso,
El propósito de toda aflicción es hacernos crecer espiritualmente. Miren, independientemente que cuando estemos sufriendo, andemos renegando el Señor, andemos, y hablo a los cristianos, y andemos quejándonos, aún eso va a acabar obrando más adelante para bien. Les recuerdo de nuevo a Job. Job anduvo por un tiempo, pues sí, preguntándose, ¿y por qué Señor quiere hablar contigo? ¿Por qué me pasa esto? Se andaba quejando, pero eso acabó obrando para bien. Incluso si manifestamos una gran incredulidad cuando tenemos aflicción y somos creyentes, somos cristianos, eso muestra un foco rojo en nuestras vidas y nos hace avergonzarnos, nos hace arrepentirnos y nos hace darnos cuenta de lo mucho que tenemos que crecer todavía, y eso forma parte del proceso que el Señor hace de santificación en nosotros. Si somos cristianos, si hemos creído realmente, podemos estar seguros de que todo lo que ocurre tiene este propósito en nosotros. Las aflicciones nos fortalecen, nos hacen crecer. El escritor de Eclesiastés, seguramente Salomón, Eclesiastés 7:2, escribe lo siguiente: mejor es ir a una casa de luto que ir a una casa de banquete, porque aquello es el fin de todo hombre, y al que vive lo hará reflexionar en su corazón. Y por eso, pues acaba siendo de mucha bendición muchas veces el tener este tipo de pérdidas, así como cualquier tipo de aflicción. Y bueno, para concluir, tenemos que tener muy en claro, hermanos, que las aflicciones son parte intrínseca de la vida dentro de este mundo, dentro de este universo afectado por el pecado. De que no por el hecho de que tengamos una fe firme, una fe fuerte, significa que podremos librarnos de ellas. Pero como creyentes, tenemos que recordar que podemos vivir aún con esperanza, porque nuestra fuente eterna de gozo se encuentra en Cristo Jesús, y no en nada más ni en nadie. Y además, cuando sufrimos, ese sufrimiento no es en vano. El Señor lo utiliza para hacernos crecer espiritualmente por medio de Él, ya sea que en el momento en el cual sufrimos le busquemos en humildad, pero incluso también cuando nos endurecemos y demostramos más nuestra necesidad de Él. Y una vez entendido esto, ¿qué haremos entonces con nuestras aflicciones? Bien, cuando usted tenga una pérdida, cuando usted tenga un problema súper enorme, recuerde que Dios no lo ama menos por esa situación. ¿Sí? El que usted sufra no es un castigo de Dios. Ni tampoco vaya a pensar que puede escapar de las aflicciones. En vez de eso, lo que es válido es orar al Señor para que Él lo libre de muchas cosas. Tal vez lo pueda hacer en muchas ocasiones, y lo repito, lo podrá hacer en muchas ocasiones, porque en su misericordia Él está cuidando y Él está obrando en favor nuestro y nos escucha. Pero también otras veces va a permitir que suframos, va a permitir que tengamos pérdidas, y no es tanto porque sea por nosotros, ¿sí? Nuestra abuelita de 130 años, pues en algún momento va a tener que fallecer. Pero todo esto lo podremos nosotros sobrellevar si ponemos nuestra esperanza siempre en Cristo Jesús. Por eso, cuando llegue el momento de la aflicción, busque fervientemente al Señor. Agradézcale por sus cuidados, agradézcale por sus misericordias. Y si la aflicción que vive es una pérdida, agradézcale por el tiempo en el cual el Señor le permitió disfrutar aquello que perdió, y agradezca también porque nada de lo que usted sufra será en vano. Todo cooperará para que usted sea transformado cada vez más a la imagen de Cristo. Porque Él sufrió, Él cargó con nuestros pecados para que nosotros solamente tengamos que sufrir por un poco de tiempo y podamos disfrutar de Él para siempre, por toda la eternidad. Yo sé que aquí están escuchándome personas con enfermedades, personas con fuertes problemas familiares, personas con situaciones enredadas, situaciones complicadas. Y yo sé, porque yo lo vivo en carne propia, que podemos llegar a tener un sinfín de pensamientos
enredos mentales súper complicados y que podemos llegar a sentirnos sin esperanza, que podemos llegar a sentirnos de muchas maneras. Pero ante todo esto, yo le invito, bueno, el Señor le invita, ¿yo qué? El Señor le invita a que le busque, a que cuando usted menos ganas sienta de orar, a que cuando usted se sienta hasta casi como abandonado por el Señor, a que cuando usted sienta que ya todo se acabó, vaya al Señor. Recuerde todo esto que le he estado compartiendo en esta tarde, en este mensaje. Recuerde cómo es parte de la vida de todo hombre el sufrimiento, la pérdida. Recuerde que tiene esperanza, que en Cristo hay esperanza tanto para este mundo y para el venidero. Y recuerde que nada de lo que está pasando usted es en vano. Recuérdelo. Y si usted en su corazón se revela al Señor, si tiene queja, si tiene ingratitud, con más razón vaya a Él. Acérquese a Él. Dígale: Señor, no estoy reaccionando como yo quisiera reaccionar ante todo esto. Señor, tengo rencor en mi corazón hacia lo que tú haces en mi vida. Señor, me siento así, me siento asá, mi corazón está todo revuelto, mi mente está toda descontrolada, estoy lleno de ansiedad, de depresión, Señor, no encuentro esperanza en mí, ayúdame. Clamemos al Señor, porque Él es nuestra única esperanza, tanto cuando estamos en aflicción, como también cuando las cosas salen bien. Y muchas veces no lo valoramos y muchas veces no lo agradecemos. Y tengo algo más que decirles. Si hay alguien aquí que aún no haya entregado su vida a Cristo, yo le invito a que ore al Señor en arrepentimiento y fe para que Él le perdone de todo pecado y le dé la vida eterna por medio del sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Y le pregunto, ¿le falta fe? Bien. Si le falta fe, pídasela a Dios. ¿Se siente demasiado pecador para acercarse a Dios? Perfecto. Esa es una señal excelente, porque hay mucha gente que no se siente pecadora y que por no sentirse pecadora no busca al Señor y se va al infierno por creerse justos en sí mismos. Pero si usted se siente demasiado pecador para acercarse a Dios, vaya a Él con todo su pecado. Pídale a Él que lo arranque de su vida, crea que Cristo llevó su pecado en la cruz y murió y resucitó por usted, y vaya al Dios Todopoderoso para que en Él encuentre la paz y el gozo eternos que nada ni nadie más puede darle. Vaya a Dios, vaya a Cristo, para que usted pueda disfrutar del más grande y sumo bien, a Cristo mismo. Podemos perder en este mundo todo, pero si hemos creído en Cristo Jesús, nada nos podrá quitar nuestro tesoro eterno, que es a Él mismo. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te agradecemos por este mensaje de tu palabra. Te pedimos para que tu Espíritu Santo nos permita poder aplicarlo, poder vivir conociéndote y amándote cada vez más, Señor, gozosos en ti, gozosos en tu obra, Señor, disfrutándote día con día, Señor, no dejándonos engañar por las mentiras del diablo, por las mentiras de nuestro corazón, por todo aquello que nos hace querer pensar que podemos ser felices fuera de ti, porque eso no existe, Señor. Permítenos poder aceptar con gozo el momento en el cual llegue la aflicción, Señor, sabiendo de que va a ser una manera en la cual tú vas a estar obrando con nosotros para acercarnos cada vez más a nuestra patria celestial. Te pedimos todo esto, Señor, te pedimos por toda tu iglesia Emmanuel, por todos los que nos han estado acompañando en esta tarde. Te pedimos todo esto por los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.